Buenas tardes a todos, continuamos en Negocios Televisión. Comenzamos con las noticias. Hoy la actualidad viene marcada por las declaraciones de Putin y en el caso de la política estadounidense por los rumores que apuntan a una posible retirada de Biden de la candidatura por los demócratas para las próximas elecciones del 5 de noviembre. Y empezamos hablando de Kiev, que pide atacar bases rusas con misiles occidentales. A las habituales peticiones de más defensas aéreas, Ucrania hace una solicitud más ambiciosa que podría estar sobre la mesa de la cumbre de la OTAN que se celebra la semana que viene en Washington, que sus aliados le proporcionen más misiles de largo alcance y permitan utilizarlo contra bases aéreas situadas dentro de Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio su último discurso a la nación después de que Rusia atacara a plena luz del día el pasado miércoles la ciudad de Dnipro. 6 personas murieron en el ataque y medio centenar resultaron heridas por los misiles. Solo hay una forma en la que podamos parar esto: más sistemas de defensa aérea, más ataques a larga distancia a las bases de los terroristas rusos y a sus bases aéreas, dijo Zelensky. Vladimir Putin ha vuelto a reiterar la disposición de Moscú para encontrar una solución al conflicto de Ucrania. Además, ha subrayado cómo desde el inicio no ha dejado de lanzar propuestas. La última, sin ir más lejos, el pasado mes de junio. Le escuchamos. Has always been in favor of peaceful political and diplomatic resolution of the situation in Ukraine, a crisis that emerged as the outcome of blatant policy of the US and its satellites. We have repeatedly come up with propositions and initiatives in this regard. Just in June, we proposed another variant of settlement, and if Ukraine, and most importantly its sponsors, its Western sponsors, are ready, it would allow to immediately cease hostilities, save human lives, and begin negotiations. Dear colleagues, we are very grateful to SCO member states for their initiatives on settling this. El jefe del Kremlin ha vuelto a defender su disposición al diálogo, al tiempo que ha añadido que Rusia está dispuesta a tomar en cuenta las propuestas de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái para solucionar el conflicto en Ucrania. Unas palabras que hemos escuchado en la cumbre que se celebra en la capital de Kazajistán. Desde allí agradeció a los miembros de la OCS la propuesta para solucionar el conflicto. Rusia, sin lugar a dudas, está dispuesta a tomar en cuenta vuestras ideas e iniciativas, sentenciaba el presidente de Rusia. Putin recalcó que los acuerdos de Estambul están todavía sobre la mesa y podrían ser la base para nuevas negociaciones con Kiev. Finalmente, atribuyó la negativa de Ucrania a las supuestas órdenes de Londres y Washington. Y continuamos en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, donde Putin ha afirmado que un alto el fuego en Ucrania no es posible sin que Kiev acepte acuerdos irreversibles, ya que Moscú no confía en que se respete su parte del acuerdo. Tenemos que asegurarnos de que la otra parte acepte tomar medidas que sean irreversibles y aceptables para la Federación Rusa, insistió Putin, afirmando que Rusia respetó el acuerdo de retirarse de Kiev en 2022, pero Ucrania no tomó medidas recíprocas. Todos los acuerdos de retirada de tropas alcanzados en Estambul fueron arrojados a la basura, afirmó. Putin insistió en que Rusia simplemente no puede ir y declarar un alto el fuego con la esperanza de que la otra parte tome solo algunas medidas positivas. Y la flota del Pacífico en Rusia ha anunciado que la corbeta Sorvensiny llegó a un punto de encuentro con un destacamento de buques de guerra de la Armada China en el Estrecho de Corea. Ambos países han confirmado que procederán. Han confirmado que procederán a realizar una patrulla marítima conjunta. Los barcos rusos llevarán a cabo operaciones conjuntas de defensa antiaérea y submarina, así como operaciones de búsqueda y rescate en el mar. Los objetivos de estas patrullas conjuntas serán fortalecer la cooperación naval entre Rusia y China, mantener la paz en la región de Asia y Pacífico y proteger las actividades económicas marítimas de la Federación Rusa y China, añadió la flota del Pacífico de Rusia.
Paralelamente, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció al presidente de Estados Unidos la nueva ayuda militar. El presidente ucraniano agradeció a su homólogo estadounidense, Joe Biden, el anuncio de un nuevo lote de ayuda militar valorado en 2.300 millones de dólares, que incluirá misiles de medio alcance Hawk, tanques y distintos tipos de munición. En su cuenta X se ha referido al jefe de la Casa Blanca, a los dos partidos en el Congreso y a todo el pueblo estadounidense por los paquetes de ayuda militar. Además, ha confirmado que Ucrania recibirá de esta nueva partida de ayuda defensas aéreas adicionales, artillería, armas antitanque y fondos para comprar sistemas de misiles aéreos Patriots y misiles NASAMS. Reforzarán a nuestros combatientes y mejorarán nuestras capacidades en el campo de batalla, agregó Zelensky. Rusia destruye un caza ucraniano en un aeródromo ucraniano. Un misil ruso alcanzó y destruyó un caza MiG-29 ucraniano en un aeródromo de la región de Dnipro, según afirmó el jueves la agencia de noticias rusa TASS, citando el Ministerio de Defensa. Y seguimos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania. En el campo de batalla, nuevo revés para el ejército de Kiev. Las fuerzas ucranianas se retiran de una parte de Sharif Yar, ya que se trata de un territorio clave de la región oriental de Donetsk, según ha informado el portavoz militar en la televisión nacional ucraniana. Se volvió impracticable mantener el barrio del canal después de que el enemigo entrara en él, porque amenazaba la vida y la salud de nuestros soldados y las posiciones de nuestras defensas fueron destruidas. El comando decidió retirarse a posiciones más protegidas y preparadas, pero incluso allí el enemigo no ha detenido sus acciones de combate, añadió. Zelensky ha declarado hoy que Trump tiene un plan, que si Trump tiene un plan debería decirlo hoy. El líder ucraniano ha ofrecido reunirse con Trump en una entrevista con Bloomberg. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Donald Trump debería presentar su plan para poner fin rápidamente a la guerra con Rusia, advirtiendo que cualquier propuesta debe evitar violar la soberanía de la nación ucraniana. Si existen riesgos para la independencia de Ucrania, si perdemos la condición de Estado, queremos estar preparados para ello, queremos saberlo, añadió el presidente ucraniano. Alerta máxima en torno a Oriente Medio y la tensión en el norte de Israel. Las alarmas suenan sin parar hasta Narilla y Acre, mientras Hezbollah toma represalias por el asesinato de Mohamed Neman Nasser, comandante de la división regional Aziz del grupo apoyado por Irán, provocando al parecer varios incendios forestales, según informa Al Jazeera, que cita a un responsable de Hezbollah. Los milicianos han lanzado más de 20 drones y 200 cohetes y misiles, algunos de los cuales han tenido impacto directo en objetivos dentro de Israel. Se trata del mayor ataque de Hezbollah lanzado contra Israel desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. El gabinete de guerra israelí estudiará la propuesta de alto el fuego de Hamás, según algunas fuentes cercanas al primer ministro Benjamin Netanyahu, que convocará este jueves por la noche una reunión de su gabinete de seguridad para discutir las propuestas de Hamás sobre un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza. Antes que se reúna el gabinete, Netanyahu mantendrá consultas con su equipo de negociaciones, el alto el fuego, según informa Reuters. En este sentido, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha aprobado el envío de una delegación de su país para negociaciones individuales sobre el acuerdo de rehenes, ha afirmado el reportero de AISOS, Barak Rabig, citando una fuente de la oficina del primer ministro. Según las fuentes, la decisión se produce tras la última respuesta de Hamás. Se han logrado avances importantes, pero todavía queda un largo camino por recorrer y hay serios desafíos, dijeron anteriormente los funcionarios israelíes. Debido sobre todo a los acontecimientos más recientes, los funcionarios esperan que las conversaciones sean duras y duren un par de semanas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha conversado con su homólogo saudí, Faisal bin Farah, sobre un alto el fuego en Gaza tras la nueva respuesta del grupo palestino al plan estadounidense para el cese de hostilidades en la franja de Gaza. Según la agencia saudí de noticias SPA, Blinken y bin Farah examinaron los acontecimientos en la escena regional, en particular los acontecimientos en la franja de Gaza y Sudán, donde Washington y Riad intentan sin éxito mediar para poner fin a sus
sus respectivas guerras. Esta conversación se produce después de que Hamás anunciase haber actualizado su respuesta a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para una tregua en Gaza. Blinken y Bin Farah discutieron los acuerdos diplomáticos en curso para alcanzar un alto el fuego que prevea la liberalización de rehenes y un aumento significativo y sostenido de la ayuda humanitaria y mejor acceso humanitaria en toda la franja de Gaza, dijo por su parte el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado. Y volvemos en unos segundos, ahora un minutito de publicidad y enseguida estamos con ustedes. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial nos gustan la tecnología y las finanzas. Aquí estamos de nuevo en Negocios Televisión. El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que Moscú está haciendo esfuerzos para resolver la crisis en Palestina durante una conversación con el emir de Qatar, el jeque Bin Hamad, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astana, que se celebra este jueves. Putin afirmó que la crisis solo puede resolverse en base a las decisiones anteriores de la ONU en relación con el conflicto entre Israel y Palestina. La crisis está relacionada con la necesidad de crear 2 estados, Israel y Palestina, concluyó el presidente ruso. Se considera que Rusia no toma partido en el actual conflicto entre Israel y Hamás en la franja de Gaza, aunque Putin ha expresado sus críticas sobre las operaciones militares de Israel que está llevando en este lugar. Putin pide volver al proceso de unión entre Rusia y Bielorrusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha señalado que en diciembre de 1999 hubo una decisión para crear un Estado unido entre Rusia y Bielorrusia con una misma moneda y explica que estos procesos de integración no tienen precedentes, por lo que se debe volver cuanto antes a intentar esta unión. Además, ha explicado que se está despejando el camino para volver a este proceso. Le escuchamos. В декабре 1999 года было принято решение о создании союзного государства России и Беларуси, и тогда мы мечтали о том, что будет единая конституция, единая валюта и так далее. Сейчас интеграционные процессы вышли вообще на беспрецедентный уровень, учитывая даже оборонные наши связи. Не пора ли вернуться к созданию вот именно такого союза, который мы мечтали в 1999 году? Спасибо. Creating this union that seemed relevant back in 1999. Well, addressing the Rada.
La gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvina Nabiullina, ha dicho que la economía de Rusia se desvió significativamente del escenario base y que el Banco Central está pensando en actualizar su pronóstico en julio para reflejar los datos que se publiquen. Nabiullina añadió que los riesgos inflacionarios no solo han aumentado, sino que se han materializado. Señaló que el principal tema de discusión en la reunión de política monetaria de julio será un nuevo aumento de los tipos de interés para combatir el aumento de los precios. Sin embargo, afirmó que el banco no espera un aumento de los impagos ni en los préstamos a empresas ni en los hogares. Joe Biden se ha reunido a solas con Kamala Harris el pasado miércoles, mientras las encuestas muestran cómo sigue perdiendo terreno frente a Donald Trump y crecen las especulaciones sobre que la vicepresidente la reemplazaría en la carrera por la Casa Blanca. El almuerzo a puertas cerradas de Biden con Kamala Harris en la Casa Blanca se produce apenas horas después de que el presidente se reuniera con más de 20 gobernadores demócratas influyentes, incluyendo el gobernador de California, Newsom, el gobernador de Illinois, Pitner, quienes son vistos como posibles sucesores si finalmente el presidente se retira de la carrera. Biden afronta esta situación con sus índices de popularidad por los suelos y bajando, por lo que ha optado por intensificar su agenda y hacer más apariciones públicas para mantener viva su candidatura. La presión para que el presidente Biden abandone la carrera por la Casa Blanca se ha intensificado en medio de las peticiones dentro del propio Partido Demócrata para que no opte a la nominación. Estos llamamientos se producen mientras las encuestas muestran una fuerte caída en el apoyo a su candidatura en los últimos días. Según ha informado Bloomberg, un grupo de miembros moderados de la Cámara de Representantes demócratas, centrados en la seguridad nacional, han redactado una carta instando a Biden a retirarse de la carrera. Según adelantaba Bloomberg, docenas de legisladores demócratas están considerando en privado firmar una carta exigiendo que Biden se eche a un lado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, supuestamente ha dicho a más de 20 gobernadores demócratas en una reunión privada que se sometió a un chequeo médico después del debate de la semana pasada. En algún momento de la reunión, uno de los gobernadores presentes preguntó a Biden sobre su estado físico, a lo que este afirmó que se hizo un chequeo en los últimos días y destacó que mantiene un buen estado de salud, a pesar de tocar madera para dar efecto. Sin embargo, la afirmación de Biden, según una persona familiarizada con su agenda, se refería a un breve chequeo realizado en la Casa Blanca debido a síntomas persistentes de su resfriado, lo que significa que el chequeo no implicó ninguna prueba importante. La vicepresidente Kamala Harris ha tenido bajos índices de aprobación como vicepresidenta, pero en los últimos días ha ganado apoyo entre los demócratas como reemplazo de Biden. El miércoles los mercados de apuestas cambiaron drásticamente a favor de Kamala, que le da mayores posibilidades de ganar las elecciones que al actual candidato Joe Biden. De hecho, en una encuesta de CNN realizada después del debate, se encontró que si bien el índice de aprobación de Biden había caído a un mínimo histórico, Harris estaba ahora en mejores resultados que él en un hipotético enfrentamiento con Donald Trump. La campaña de Trump ha mantenido un perfil relativamente bajo desde el debate, lo que ha permitido que las luchas internas en el Partido Demócrata dominen casi todos los titulares. Pero los asesores principales de Trump, Chris LaCivita y Susie Wiles, emitieron un comunicado el miércoles en el que insistieron en que Trump podría vencer a cualquier demócrata, en referencia a Kamala Harris. Con todo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido que pese a la presión va a permanecer en la carrera presidencial de 2024, una confirmación que habría dado varias llamadas con personal de campaña y reuniones con legisladores y gobernadores demócratas buscando acallar las voces que dicen que acabará abandonando la candidatura. Según Reuters, Biden hizo una llamada con varios miembros preocupados de su equipo de campaña y les dijo que no iría a ninguna parte. En el mismo sentido, la portavoz del gobierno, Karine Jean-Pierre, también confirmó su continuidad. La escuchamos. I cannot lay out something that would change the president's mind. He has been very clear, and he's going to continue to build on the unprecedented record that he's been able to lay out for the American people. That's his focus.
Y de Estados Unidos pasamos al Reino Unido, donde desde las 8 de la mañana permanecen abiertas las urnas. Los laboristas se disponen a cambiar el paso en el país y poner fin a 14 años de gobierno de los conservadores. El primer ministro Rishi Sunak ha señalado que asumirá su responsabilidad política ante la derrota que se espera de los Tories. En este marco, Sunak ha pedido el voto para que el descalabro no sea tan humillante. El laborista Keir Starmer será elegido este jueves para ser el próximo primer ministro según todas las encuestas, aunque falta por ver por cuánto tiempo. En cuanto al panorama político de Londres, los sondeos auguran un 15% a la extrema derecha, con lo que el líder impulsor del Brexit, Farage, podría conseguir un escaño en la Cámara de los Comunes. A las 11 de la noche se cierran las urnas, así que toca esperar para saber los resultados. En España, la sorpresa ha saltado por la petición del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la Unión Europea para que ayude a España a luchar contra la inmigración ilegal, como ha expresado en una rueda de prensa. Le escuchamos. Apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España. En los últimos años, y especialmente en los últimos tiempos. El gobierno español llega muy tarde a este asunto, en el que ya llevamos alertando en muchas ocasiones. Somos el segundo país de la Unión Europea con el mayor número de inmigrantes de fuera de la Unión Europea. El propio gobierno reconoce que la inmigración ilegal aumentó un 82% en el año 2023. La situación de los menores no acompañados es solo la punta del iceberg de un debate que el Gobierno de España lleva aplazando hace meses. Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos, puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano, del que les quiero... En la misma línea se ha expresado el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, en una entrevista a Antena 3, donde ha dicho que España debería desplegar buques de la Armada para impedir que los cayucos lleguen a las costas de Canarias. A juicio de Tellado, al Ministerio de Exteriores le corresponde trabajar en origen para que esas pateras no salgan y finalmente no lleguen a nuestras costas. Tras esta afirmación, Tellado ha lanzado la nueva propuesta del Partido Popular. Desde luego, el Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que los cayucos, que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país, ha asegurado. Y en unos momentos regresamos, 2 minutitos de publicidad y enseguida estamos con todos ustedes. Han pasado ya varios años del rescate que casi acaba con la Unión Monetaria, ese gran pilar europeo del que Grecia fue el gran cabeza de turco que amenazó la estabilidad y esta vez sí, con la vuelta de España a la peseta. Tercer rescate saldado, esto fue en 2018, hace ya 5 años y son más de una década en los que el país ha estado bajo la tutela de los acreedores, un periodo sin precedentes en Europa que ha costado al pueblo numerosos sacrificios y ha dejado al país exhausto. Vaivenes políticos y económicos, cambios de gobierno, caídas de personajes públicos, de históricos partidos condenados a la casi desaparición y el cuasi colapso del estado del bienestar. Grecia fue el primer país de la eurozona en recibir ayuda por la crisis financiera y en algunos momentos durante estos años incluso se especuló con su salida del euro por el temor de los líderes europeos al contagio. Se dijo que si alguien se tenía que ir, que fueran ellos, pero que el resto queríamos seguir adelante con nuestro proyecto común. De hecho, Grecia precipitó. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. El whatever it takes de un presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que con 3 palabras pasó a la historia como el salvador de la divisa única. Los 3 planes de ayuda coordinados por los caballos del apocalipsis de la Troika, atrincherados en sus últimos tiempos en la base del Hotel Hilton en Atenas, sirvieron para que Grecia se asomara sin caerse al abismo, pero también
para que la sociedad que en 2007 tenía un poder de compra similar a España se encuentre viviendo en uno de los países más pobres de la Unión Europea, con los salarios más bajos y con la emigración disparada, sobre todo entre los jóvenes más preparados, que acaban absorbidos y por tanto contribuyendo a otros países como Alemania. El último plan de rescate se firmó en 2015 y vio la luz como algo inevitable. Después de años de humillaciones, el pueblo griego decidió que debía sentarse en el palacio presidencial a la izquierda radical, liderada por Alexis Tsipras, que prometía acabar con la austeridad y expulsar además a los poderes europeos del país. Ola de euforia que de un día para otro desapareció, dando lugar a las calles llenas de cánticos revolucionarios tras más de un lustro de malas noticias, que se convirtieron en una constante sobre la que galopaba Yanis Varoufakis, entonces ministro de Finanzas, que prometió, con su teoría de juegos y su intelecto, batir al férreo Wolfgang Schäuble. Finalmente no pudo. En su narrativa, Grecia tenía razón, y era cuestión de tiempo que Varoufakis enseñara, entre comillas, a sus acreedores lo que debían hacer. Se apretaron las tuercas, se impuso un corralito, se surgió un referéndum que ganó Tsipras, pero que tuvo que claudicar, firmar. Lo que podía haber sido una negociación se convirtió en un choque de trenes y la única oportunidad de salvación de Grecia era firmar otro paquete más de rescate. Tsipras lo hizo y de esto hay una película. Tras 3 planes de ayuda, Grecia llegó a recibir más de 286.000 millones de euros de la Unión Europea, pero también del Fondo Monetario Internacional, y la mayoría con destino a pagar la deuda, una deuda que asciende al 180% de su Producto Interior Bruto, con sucesivos recortes que han instalado en un pozo de pesimismo a los griegos que ahora poco a poco recuperan. En 2007, un griego podía pagar lo mismo que un español, un 20% más que un portugués y un 70% más que un polaco. Las tornas cambian, los tiempos van, los tiempos vienen, y un español ahora tiene un 40% más de poder adquisitivo que un griego. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Continuamos en Negocios Televisión. La diputada francesa Marine Le Pen ha criticado este jueves durante una entrevista la operación de retirada masiva organizada por todos los grupos políticos para impedir que su partido, Agrupación Nacional, tenga mayoría absoluta en el Parlamento francés. El partido único es el gran sueño de Emmanuel Macron, afirmó Le Pen, añadiendo que su partido tiene capacidad para tener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Como ningún partido obtuvo la mayoría en la primera vuelta del 30 de junio, la segunda vuelta tendrá lugar el próximo domingo 7 de julio. Más de 200 opositores del partido de Le Pen se han retirado este martes como candidatos de las contiendas a 3 bandas
bandas en la segunda vuelta, con el objetivo de formar el denominado Frente Republicano, contra lo que denominan la extrema derecha francesa. Según la proyección inicial de escaños de Harris Interactive para la votación final, se espera que el partido de Le Pen obtenga entre 190 y 120 escaños de los 577 que hay, lo que se quedaría corto para los 289 necesarios para lograr la mayoría absoluta en Francia. La Comisión Europea ha impuesto este jueves aranceles provisionales de hasta el 37,6% a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China. Esta medida trata de compensar los perjuicios para los productores comunitarios causados por las subvenciones desleales a este sector por parte de China. La Comisión llega a esta conclusión tras haber estado investigando subsidios a estas importaciones mientras continúan las conversaciones con las autoridades chinas para tratar de encontrar una solución, según ha informado el Ejecutivo Comunitario en un comunicado. Las cifras se corrigieron ligeramente a la baja en comparación con los aranceles anunciados el pasado 12 de junio, sobre la base de los comentarios sobre la exactitud de los cálculos presentados por las partes interesadas. Esta medida comenzará a aplicarse a partir de mañana, 5 de julio, y tendrá una duración máxima de 4 meses. Y ahora en Negocios Televisión recuperamos una entrevista hecha esta mañana a Miguel Ángel Temprano.